Na lei de luengas actual, que actualmente vichen, non se diz cosa de cuáles son os territorios propios del aragonés, pero sí que se deciba en el avantproyecto de lei de luengas de 2001, e porque amanexeba como un anexo en do se relacionaban os municipios que pertenecían a la zona de fabla aragonesa e tamén a traslación dos municipios de fabla catalana. Basándose precisamente en iso, se facía a publicación de un mapa lingüístico de Aragón en 2011, creo recordar, que publicou a Sociedade Cultural A Ladrada, en donde amanexeban os municipios del aragonés señalados en verde e os de o catalán en color narancha. Bien, ese territorio é bien conoxito, é alto baixo, digamos, que o territorio que aboegan as líneas imaginarias que baixasen dende Ansó, dica o Frago, xusto por debaixo de Biel, Ardisa, de Ardisa dica Robres, o Barbués, de Barbués dica Fonz, e de Fonz, pasando por Capella e a Val de Lierp, dica a Val de Benás. Este é o territorio, digamos, propio del aragonés, o dominio lingüístico del aragonés ao largo do siglo XX, de acordo con os atlas lingüísticos, diferentes estudios e datos, e moito especialmente de acordo con moitos dos datos que amanexen en os cuadernos de campo de Saroyandi, o lingüista francés que estiou por l'Alto Aragón nas primeiras añadas do siglo XX. Claro, cal dicir que ao largo sobre todo na segunda mitad do siglo XX e ya no siglo XXI, pues a situación va cambiando normalmente a peor, ¿no? Por castellanización. Había moitas zonas que se han castellanizado máis. O que ocurrido é que antes, ao siglo XIX, digamos, que el aragonés retaculaba territorialmente, pero ya no siglo XX non retacula territorialmente, sino máis bien socialmente. É dicir, o que retacula é l'uso social del aragonés, e o que aumenta cada vez máis é a castellanización. Por outro costado, a expoblación de moitas zonas, sobre todo prepirinencas, fa que en moitas zonas ya non se charre quasi aragonés porque non había chen, ou, se al caso, siga de forma latente. Quiero decir que bueno, pues sí, vías personas de edad que conoxen bellas cosas, pero que ya non se emplea en a vida cotidiana. O sea que esa é un pouco a situación. Por tanto, non se trova exactamente igual en unas zonas que en otras. Tampouco se trova un mesmo aragonés en todo este territorio, sino que había variacións de tipo diatopico, é dicir, dialeutal, según tes arredoladas. Eu publiqué en 2001 un libro que se titulaba Os territorios lingüísticos en Aragón, e así probaba de establir os territorios propios del aragonés e do catalán por medio de documentación, os atlas lingüísticos, diferentes estudios, etc. E isto é o territorio que así, máis ou menos, delimito coincide con o que edito. Pero dimpois, en el año 2013, publiqué un libro que se titula Lingüística diatópica del Alto Aragón, en do o que prevo de fer explicar as características del aragonés de cada puesto diferente, tamén con mapas, aportando moitos textos, etc., e charrando das características suyas. Así, distingo 37 zonas ou variedad dialeutal. En el caso se trata de una val, en otros casos de unas comarcas una miqueta máis amplas, pero todas estas se puede decir que se agrupan en 4 grandes complexos dialeutals. O complexo dialeutal occidental, en donde podemos trobar como, por exemplo, el aragonés ansotano, el aragonés cheso ou el aragonés da Val de Aragüés ou da Val de Aixa. Dimpois, dende a Val de Acumuer dica a Val de Bielsa, el aragonés central, que tiene unas características moi interesantes porque conserva, digamos, belos aspectos moito genuínos del aragonés, como pueda estar as oclusivas xordas intervocalicas, os participios en ato, os condicionals, mesmo o complemento pronominal adverbial be, besón, etc. E é, digamos, o máis genuíno. E así trovamos el aragonés da Valdetena, Utensino, Tierraviescas, de Sobrepuerto, o bergotés,
Valdebroto i de Ribera de Lara, l'aragonès de Valdebió, l'aragonès de Valdepuerto, la Sidetella, l'aragonès de Bielsa. Después, más en tal este ya tenemos el aragonés oriental, en donde podemos incluir a variedad chistavina, de Val de Chistau, o benasqués y l'aragonés de toda Ribagorza, Mella y Baixa, y podemos decir que este aragonés ya lleva de transición o catalán, porque tiene ya bellas características, como por ejemplo los perfectos perifrásticos que coinciden con el catalán, la paratalización de la L inicial que también coincide, el artículo, el la, los las o es las, ya es diferente del resto del aragonés y bueno, hay otras características como por ejemplo que muy tormino sonorizan las consonantes sordas intervocálicas. Después tenemos el aragonés meridional, que se puede decir que va de las sierras exteriores, dícaros e montanos, y así tenemos, por ejemplo, el aragonés de las altas 5 villas orientales, es decir, la zona de Biel, de Fuencalderas, de Ofrago, el aragonés de la zona de Ayerbe y Agalliguera, Agüero, Lobarre, etcétera, de la Sotonera, de la Plana de Huesca, Osemontano de Huesca, Osemontano de Balbastro y de Osemontano oriental, es decir, la zona de Naval y de Lograo, etcétera, que ya hay de transición una miqueta ante Ribagorza. También podemos incluir mismo las zonas más meridionales, de la zona de Tardienta, Almudévar, etcétera, que ya hay claramente transición en tao castellano. Pero también en este libro que edito incluyo otras modalidades que a Ormino se olvidan, que son las modalidades de la zona intrapirenaica y prepirenenca, ¿no? Que son, digamos, las zonas más despobladas y en muchos casos también más castellanizadas, pero que con todo y con eso se pueden recabar datos, por lo menos a lo largo del siglo XX, en los casos de la primera mitad del siglo XX, porque ahora ya uno viachen o casi no se charra, pero también es importante nombrarlas. Desde, por ejemplo, a zona de Val d'Onsella, que con Longás, por ejemplo, que hay unas zonas más occidentales en donde se conserva el aragonés, aunque claramente transición en el castellano, después a Canal de Verdún o Campo de Chaca, a Val de Basa, o Baixo Sobrarbe, o Viejo Sobrarbe, Baixo Peñas, a Fueva, donde se charra o fobano, que también es, digamos, de transición entre el aragonés oriental, a zona de la Sierra de Aguara, de Aguarguera, de Aval de Rasal y de Arguis, y, bueno, pues, mismo a zona de Osuduruel, todas estas zonas, y a Val de Aquilué también, en fin, todas estas zonas tienen también un aragonés específico, aunque no tienen muchas variaciones muy características, sí que se va poquet a poquet diversificando desde el oeste dica al este. Es decir, que las diferencias no son grandes de una comarca a otra, pero sí que se observan ya bellas diferencias si comparamos las variedades más occidentales con las más orientales. Y bueno, pues este conjunto de variedad, bueno, belunas se conservan mejor, tienen más fabladores, tienen también más creación literaria, otras menos, pero pienso que todas son importantes y desde luego había belunas que conservan mejor los rasgos más genuinos del aragonés y que tienen que estar, son de feito a base del aragonès literari comú. Amb el nom de Franja escrivim tot un territori administrativament aragonès de parla catalana. És una denominació, òbviament, actual, però que determina aquelles poblacions on la llengua predominant és el català. Tradicionalment s'han distingit 3 zones per al català, una zona nord, una zona més central i una zona sud. La zona nord correspondria a la zona de la Ribagorça i de la Llitera, on les característiques lingüístiques pròpies corresponen a un català de tipus més ribagorçà. La zona central és pot ser aquella que té menys característiques distintives,
correspondria a les poblacions que pertanyen a la província d'Osca i també de Saragossa. Són les que s'han denominat sota l'etiqueta de lleidatà. Tanmateix, en aquesta zona central cal fer un esment a una sèrie de poblacions com són Fraga, Velilla, Saidí o Torrent de Cinca, que tenen una particularitat i és la palatalització dels grups PL, BL, CL, GL, etc., que és un tret pròpiament ribagorçà. Per últim, la zona sud és la zona que correspon a les comarques del Baix Aragó-Casp, Baix Aragó i Matarranya, a les províncies de Saragossa i de Terol, que té un català més meridional, que s'apropa més al valencià i que s'ha denominat tortosí. En aquesta zona hi ha també particularitats pròpies, hi ha com una triple transició en algunes poblacions, com ara Maella, Favara, Falló o Nonasp, on hi veiem trets que són característics tant del ribagorçà com del lliterà o com del nord-occidental. A més, en una altra banda del Baix Aragó hi trobem algunes zones on les peculiaritats són les pròpies del català preliterari, que segurament es van portar en època de la Reconquesta.